Quiero invitarles a meditar en este contexto de crisis, de lo que estamos viviendo, en este contexto de complicaciones, de circunstancias, de desafíos principalmente, por el cual estamos atravesando. Me propongo invitarles a meditar en un salmo que habla precisamente de una crisis, pero de esto como una oportunidad de transformación. ¿Cómo se supone que debemos reaccionar las personas de fe, los cristianos, las personas que creemos profundamente en ese compromiso, en ese pacto con el Señor? ¿Cómo debemos de reaccionar en los momentos críticos, en los momentos complicados, en esto que parece que ocurren cosas que nos estremecen, que nos impactan? Y le titulo a nuestra meditación: ¿podemos empezar de nuevo? Esta es una pregunta que con frecuencia hacemos, sobre todo cuando vemos que nuestro esfuerzo, nuestro emprendimiento se agotó. Llegamos a un punto de quiebre, de pérdida, de crisis, y entonces quisiéramos empezar de nuevo. Y este salmo que les voy a invitar a meditar ahora tiene que ver con esto, o yo les invito a que lo enfoquemos de esa manera, de esa forma. Es un salmo que es muy probable que sea conocido por ustedes. En la lectura bíblica este es uno de los más frecuentemente citados, y que nos habla de esto, el Salmo 51. El Salmo 51, en las Biblias tradicionales, tiene una especie de aclaración, de dedicatoria, que si ustedes lo leen, algunas Biblias va a tener como versos, incluso contados como versículos, que dice: oh Dios, ten compasión de mí, es el título del Salmo. Y el uno dice del maestro del coro, Salmo de David, pero luego dice enseguida, después de que el profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio con Betsabé. Esta es la introducción de estas palabras. Los salmos, como en alguna ocasión les comenté, eran canciones dedicadas con un propósito especial. Y esta canción se parece mucho a las canciones populares de lamentos. Pero no nomás a las canciones populares de lamentos. También hay canciones espirituales, himnos, que tienen que ver con lamentos, que tienen que ver con esa carga que se siente especialmente en ese estilo de vida, en ese compromiso que se lleva al Señor. Quienes estén formados en la Iglesia Apostólica tal vez se acuerden de himnos muy populares, pero que tenían que ver con lamentos, ¿no? Un himno del hermano Lorenzo Salazar decía: llevar la cruz de Cristo a veces es dolor, pues Dios nos ha provisto la senda de su amor. Concédeme, Señor Jesús, poder llegar a tu mansión. Y toda esta manera como él lo estaba cifrando estaba enfocado en el costo de la fe, en el costo de esto. Otro himno muy sentido, tradicional también, del hermano Maclovio Gagiola, el coro decía: por el camino solo y triste yo te seguiré, Señor. Y bueno, describía toda una serie de penurias, toda una serie de complicaciones cuando la persona se ha empeñado en llevar adelante su fe, llevar adelante el pacto, la alianza que se ha hecho con el Señor. Y no es diferente de esto. ¿Qué es lo que ocurre aquí en este salmo? Bueno, déjenme leerlo. Una parte vamos a meditar en este momento y la otra en el siguiente culto. Dice este salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuál es la forma en que el salmista enfoca su crisis? ¿Cómo afronta este momento desafiante de adversidad, cuando lo que él creía que iba a ocurrir, la manera que él tenía de reaccionar y todo lo demás, descubre que está equivocado, que no era así, que todo aquel comportamiento, todas aquellas actitudes le han llevado entonces a un punto en el cual reconoce las cosas no resultaron como él esperaba. Y entonces la manera como él afronta la crisis es, en primer lugar, sometiéndose al Señor. Es decir, no es la actitud, la conducta prepotente, arrogante, de culpar a los demás. No es la manera de deshacerse de la responsabilidad y andar buscando quién puede cargar con esto. No es la manera de acusar a otros. Asume su responsabilidad en el Señor. No le lleva a independizarse del Señor y a decir, pues yo tenía derecho a hacer esto, esa era mi responsabilidad. No, sino asume con toda dedicación, con toda devoción, su lugar ante el Señor. Ten piedad de mí, oh Dios. Es interesante esa actitud compungida, de arrepentimiento, de profunda responsabilidad, de decir, ten piedad de mí, oh Dios. Es decir, su sometimiento a la autoridad, al señorío. Este error, esta complicación, esta crisis, no lo lleva a evadir la responsabilidad que tiene. Al contrario, afirma su relación con el Señor. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Al reconocer todo esto, está asumiendo, decíamos, esta actitud. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, no soy una persona que se hace omiso, ¿verdad? Que voltea por otro lado y dice, yo no fui, a mí no me pasó esto. No. ¿Qué pasó con David? Como vimos en la dedicatoria, el profeta Natán lo reprende por haber cometido adulterio con Betsabé. David era el rey. David fue formado en un ambiente en un ambiente un tanto bárbaro. No fue en un ambiente exquisito, educado, no fue creado de una manera muy fina, no fue creado de esa forma. Fue creado un muchacho pastor, él mismo describe su convivencia con los animales, él mismo describe las actitudes de violencia, de agresividad necesaria para estos casos. Pero es ungido como rey en el propósito del Señor, y entonces al ser ungido, entonces de momento él tiene que defender ese liderazgo que pesa sobre él. Pero una vez que asume el reinado, ¿cómo es una persona que se ha formado así? Perdónenme ustedes la expresión, pero cuando ocurre este incidente con Betsabé, si ustedes recuerdan la historia, él está paseando en su terraza en cierto momento de la tarde, del mediodía, ¿verdad? Y ve a una mujer
cierta distancia, se está bañando, obviamente desnuda, y entonces él de inmediato la manda a llamar. ¿Qué se esperaba del rey? ¿Qué se esperaba de un machito? ¿Qué se esperaba de un hombre que presumía de su virilidad y de su capacidad y todo lo demás? Y entonces, probablemente en su mente, en su manera de entender, pues ¿qué otra cosa iba a hacer? Él era el rey. No se esperaba otra cosa de él. ¿Cuántas veces esto había ocurrido en su vida? ¿Cuántas veces había sido aplaudido, había sido impulsado por su contexto, por sus amigos, por las situaciones en las que vivía? En otro momento, cuando hubo otras conquistas de mujeres o llamó la atención de mujeres, pues debe haber sido todo un éxito. Aquella situación con otra mujer, Abigail, que le llamó mucho la atención, aunque no dice que haya tenido relaciones con ella y todo lo demás, pero una mujer que se prenda de él inmediatamente porque él era el conquistador, él era el hombre de guerra, era el hombre de triunfos, y bueno, de alguna manera él había sido educado de esta forma. Pero esta forma lo lleva al grado de cometer un homicidio y de hacer las cosas, tramar las cosas de una manera que, como decimos por ahí, va cavando más profundo el hoyo en donde está cayendo. No es un hombre que de inmediato puede entender lo que pasó, sino que trata de ocultarlo y trata de hacer las cosas, y conforme va ocultándose, va cometiendo errores más graves hasta llegar al homicidio. No debe haber sido algo agradable para el profeta Natán llegar con él y explicarle la situación en la que ha caído. Pero lo tiene que hacer. Es un profeta y tiene que ser honesto a su llamado. Y entonces va y le llama la atención al rey, a riesgo de que el rey lo rechazara y probablemente tomara represalias contra él. Esa era una posibilidad. Pero Natán lo hace, y David, contra todos los pronósticos, en vez de reaccionar violentamente, en vez de rechazar toda esta acusación y todo lo que le está presentando, asume su responsabilidad. Y al asumir su responsabilidad, entonces viene con el Señor y le confiesa su aceptación de que las cosas no han resultado como él pensaba. Y esta es una reacción que lo coloca a una estatura moral extraordinaria realmente. Porque generalmente, sobre todo los hombres, en esa inseguridad que nos caracteriza, no quisiéramos ser reconvenidos, no nos gusta ser reconvenidos, no nos gusta que nos llamen la atención, no nos gusta que nos regañen, lo toleramos. Y con frecuencia, cuando vemos que alguien de cierto poder, de cierta autoridad nos llama la atención, nos sometemos, pero no quiere decir que lo hagamos de buen grado, no quiere decir que estemos de acuerdo. Nos sometemos, yo diría, porque no nos queda otra, porque sabemos que contra ese poder o contra esa autoridad no podemos luchar, por los intereses que tenemos, etcétera, etcétera. Pero la actitud de David es asumir la responsabilidad de esto. Y me llama mucho la atención, porque nuestro contexto es totalmente opuesto. Nuestro contexto es totalmente distinto. Inmediatamente buscamos quién tiene la culpa. Y yo pienso, si David hubiera sido como yo, como cualquier otro, hubiera dicho, bueno, pues para que esta mujer se exhibe ahí, ¿verdad? ¿A quién le enseñan algo que no vea? Pues evidentemente ella también tiene la culpa, porque está ahí mostrándose y porque está ahí exhibiéndose y todo eso, ¿verdad? David no reacciona así. Asume su responsabilidad. Y podríamos decir, se duele porque entiende que no pudo reaccionar positivamente a lo que el Señor esperaba de él. Y este es el punto. ¿Qué esperaba el Señor de David? ¿Cómo es que lo había llevado a ese nivel y a esta situación? Cuando David va haciendo el recuento de sus rebeliones, enfoca directamente a esto que se esperaba de él. Contra ti, solo contra ti he pecado. Es decir, sí es cierto que yo abusé, sí es cierto que yo cometí errores, pero en realidad, en el fondo, te estoy quedando mal a ti. Yo había hecho una alianza contigo.
no con los demás. Y sí, a los demás, como dice la expresión popular, me los llevé entre los pies, pero el punto aquí es que a ti te quede mal. Por eso él lo toma como esta especie de rebelión, de rebeldía. He hecho lo malo delante de tus ojos, pero eso que yo he hecho de malo, quiero que destaque ahora tu justicia, tu misericordia. En la medida de mi error está tu estatura. Entre más bajo caigo, tú eres más alto, tú eres más importante. Entonces, para que seas tenido puro en tu juicio. Y hace esta confesión que les decía yo, tiene que ver con el ambiente de él en el que fue formado. He aquí en maldad he sido formado. Me eduqué en un contexto de abuso, en un contexto de agresividad, en un contexto de violencia, en un contexto de injusticia. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay una serie de especulaciones al respecto, pero independientemente de todo lo que podamos decidir de esto, él está asumiendo que así había sido su formación. ¿Qué se esperaba de él entonces? Y entonces, al reconocer que ese contexto, ese ambiente en el cual fue criado, en el cual se formó, tarde o temprano dio sus resultados. Y era muy difícil ser la excepción a la regla. Ahora lo entiende. Y por eso le dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sí? Ahora me doy cuenta de todo esto que está ocurriendo. Y esta parte quiero finalizarla con el verso 7 que dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí alude a un rito, los ritos de purificación, donde con una rama de este arbusto, del hisopo, se limpiaba simbólicamente la culpa, se limpiaba simbólicamente la falta. Curiosamente, al aludir de esta manera, no lo está diciendo de una forma material, sino de esta manera simbólica: purifícame como si me lavaras, purifícame como si me limpiaras completamente. Déjenme aquí, como una manera de abundar, de profundizar la explicación, poner un ejemplo. En una ocasión una persona venía conmigo y me confesaba toda una serie de faltas que había cometido. Y es interesante este momento, porque es como si nos hubiéramos caído, nos hubiéramos herido y nos hubiéramos ensuciado. El lodo, la tierra, nos caímos, nos herimos, no solamente estamos sangrados, sino estamos sucios, porque fue una caída. Pero es como si le dijéramos al Señor: no solamente cúrame, sino también límpiame, lávame. Que toda esa suciedad, todo ese dolor, toda esa herida puedan tener una respuesta, puedan tener una curación. Tal vez cuando pensamos de esta forma, pensemos en las heridas físicas, en las heridas superficiales. Lo que está herido y lo que ha resultado sucio ha sido su corazón, ha sido su espíritu, ha sido lo profundo en él. Y al reconocerlo, y entonces acude ante la única autoridad, la única instancia que podía hacer esto para él. Les comento esto porque ahora nuestro contexto es totalmente lo opuesto a eso. Estos símbolos de los liderazgos populares, arrogantes, prepotentes, amenazantes, donde nunca asumen su responsabilidad, sino siempre están echándole la culpa a alguien, siempre están buscando culpables, pero ellos nunca tienen la culpa de nada. Enarbolan la religiosidad como una manera de escudarse, y eso realmente es insultante. En ningún momento David hace uso de la espiritualidad para esconderse detrás de eso, o para justificarse, o para presumir. Creo que una actitud muy diferente hubiera sido que dijera: bueno, yo, el rey que tú has ungido, pues merece una atención diferente y especial, ¿no? Así que merece tu perdón, merece tu consideración, porque soy el rey, porque pues soy una persona importante aquí, que tú has... En ningún momento se escuda en la investidura, en ningún momento se escuda en la importancia que podía tener, ni siquiera se escuda en su llamamiento, en su trayectoria, en su historia, nada que ver. Y es como si le dijera al Señor de una forma:
¿podemos hacer borrón y cuenta nueva? ¿Podrás perdonarme? ¿Podemos empezar de nuevo? Y ese anhelo de nuestro corazón de empezar de nuevo es probablemente la mejor indicación en el momento de la crisis. ¿Cómo hemos llegado a esta situación por la que estamos pasando? A esta crispación social de manifestaciones, de oposiciones. ¿Cómo hemos llegado aquí? Es muy fácil encontrar un culpable y decir, miren, este señor es el que causó todo el problema y por eso todo está ocurriendo. Sí, pero si encontramos un culpable, eso nos exonera de responsabilidad a nosotros. No, lo cierto es que todos hemos estado participando de este ambiente que produjo esta crisis. Cada uno de nosotros tiene en su corazón y en su mente una semilla de oposición, de diferencia, de discriminación, de tal manera que en algún momento esto hace crisis y, como dirían en mi rancho, la cuerda se rompe por lo más delgado y alguien que no tolera, que no aguantó algo, comete un error y entonces eso nos pone en evidencia a todos nosotros. Somos parte de esta comunidad, somos parte de esta cultura, somos parte de este pensamiento, somos parte de esta sociedad. La diferencia es que nosotros creemos en la misericordia del Señor. Y por eso este salmo es tan interesante. Por esto esta canción de lamento es tan elocuente y tan brillante. Porque no es la canción que trata de deshacerse de su responsabilidad, sino es la canción del sometimiento, de la aceptación, pero también de la esperanza. No se victimiza David. No se somete al grado de decir, bueno, pues quítame la vida. Ya, para que se acabe todo. Mátame. Ya, con eso termina todo. No es un hombre que se pierde en la culpabilidad. No es un hombre que piensa que va a pagar por lo que hizo. Es un hombre que sabe que no puede reparar el daño. Pero que en la misericordia del Señor existe algo muy difícil de entender. Muy difícil de explicar, pero que es la cualidad característica del Eterno, del Todopoderoso. Y esa característica se llama perdón, misericordia. Y eso es a lo que apela. Nosotros hablamos del perdón de una manera muy ligera y lo tomamos como una palabra muy bonita. Y tomamos la palabra perdón y la manipulamos y la estiramos y la modificamos y la desvalorizamos. En realidad, el perdón es algo muy caro, es algo muy terrible, es algo muy complicado. Y solamente alguien tan valioso, tan rico, tan importante puede otorgar su perdón. Los que somos formados en esa mentalidad muy insegura, muy machista, cuando cometemos un error, luego decimos, ¿cuánto te debo? ¿Cómo le hacemos? A ver, ¿cómo nos arreglamos? La verdad es que no hay arreglo. No hay manera de pagar. ¿Qué hacía David para reparar el daño? Si había asesinado a un hombre, prácticamente no lo hizo con sus manos, pero indirectamente fue el responsable. ¿Cómo se repara ese daño? Y él lo sabe, por eso se duele, por eso viene ante el Señor, el único que le podía dar una respuesta. Y por eso ese sometimiento y esta canción es tan impactante, tan brillante, porque en estos contextos de crisis, de dislocación, de descomposición, no es con reclamos ni con culpabilidades como vamos a resolver el problema, sino asumiendo la responsabilidad que nos corresponde. Ustedes y yo hemos hecho una alianza con el Señor. Ustedes y yo hemos hecho una alianza de justicia, de equidad, que si todo esto nos recuerda que también nosotros hemos rechazado, que también nosotros hemos discriminado, que también nosotros nos hemos subido a toda esta corriente, entonces es tiempo de reconocer el error. Y es tiempo de decir al Señor, como lo diría
David en este salmo. Purifícame, hazme comprender sabiduría. ¿Por qué? Porque hasta aquí parece que no la he entendido. Curiosamente, estos actos perjudican a alguien. Alguien paga el costo de nuestros aprendizajes. Esto que nos cuesta tanto trabajo aprender, alguien pagó eso. Y por eso él se puede doler y puede decir: híjole, en lo profundo de mi corazón me has enseñado. ¿Qué tan complicado es esto? Y ese sometimiento entonces lo lleva a replantear su relación con el Señor. Lo más fácil sería traer un sacrificio. Lo más fácil sería traer una ofrenda. Lo más fácil sería buscar de qué manera tranquilizo tu ira. Pero él no hace eso, porque dice: los sacrificios no son la respuesta a esto. La siguiente parte de este salmo nos va a hablar de eso. Nos va a hablar de ese costo que tiene en el espíritu y en el cuerpo toda esta situación, cómo es que aflige, cómo es que afecta, pero también cuál es la respuesta del Eterno y del Creador. Como si la primera parte, o la parte con la que empieza: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, encontrara la respuesta. La respuesta en esa inspiración que es parte de ese canto, que es parte de esta canción. Yo no sé cómo se sienten ustedes esta mañana, pero estamos viviendo una especie de ambiente, una especie de momento general, una corriente muy grande de reacomodos. Estamos viviendo un tiempo de desafíos, como si nos dijeran a cada rato: ¿tú qué opinas de esto que está pasando? ¿Tú qué opinas de todas estas noticias y todas estas cosas? Nuestra tendencia inmediata es responder a las influencias generales. ¿Qué es lo que influencia a nosotros? ¿Cuáles son los modelos? ¿Qué es lo primero que vemos y lo que a veces reaccionamos de esta manera? Este salmo nos lleva a buscar otro punto de referencia. Como si, y ahora yo les invito, como si nosotros nos preguntáramos: un hombre de fe, un hombre que ha hecho pacto con el Creador, con el Eterno, ¿cómo responde a esto? Una persona que tiene una alianza de justicia, de equidad, ¿cómo reacciona a esto? Y no soy yo el que va a responder a esa pregunta, sino les invito a que en nuestro corazón nos hagamos esa pregunta delante del Señor, porque finalmente es esa comunión con el Señor, esa relación con el Señor la que va a hablar. Les decía en una de las meditaciones anteriores: no confío tanto en lo que yo les transmito con esta palabra. Confío en esa búsqueda de esa respuesta que tenemos juntos, eso que vamos construyendo, lo que yo les propongo y la manera como ustedes lo meditan, la manera como ustedes lo piensan, y se va convirtiendo esto